En este video vamos a revisar un ejemplo de cómo determinar la fórmula empírica o también conocida como fórmula mínima de un compuesto. En esta ocasión les traigo el ejemplo de un compuesto conocido como glicerol que se utiliza en la fabricación de cremas y lociones. También se muestra un resultado del análisis de infrarrojo del caso del glicerol y bueno, lo que se muestra ahí son las señales características del glicerol. También a la izquierda les muestro unos resultados obtenidos de una muestra desconocida y que sospechan que se trata del glicerol. Bueno, dentro de estos resultados pues tenemos que el carbono se encuentra en 39.10%, el hidrógeno en 8.77% y el oxígeno en 52.13%. Y bueno, nos piden calcular o determinar en este caso la fórmula empírica de este compuesto y rechazar o aceptar si se trata del glicerol o no. Bien, como primer paso pues tenemos que convertir el porcentaje de cada elemento a gramos. Aquí cabe recordar que el porcentaje en masa de un elemento presente en un compuesto equivale a la cantidad en gramos del elemento referido a 100 gramos del compuesto. Es decir, que si yo aquí tengo 39.10%, la equivalencia en gramo es 39.10 gramos, como se muestra a continuación, y lo mismo ocurre para el hidrógeno y del oxígeno. Ya que tenemos los gramos de cada elemento, entonces ahora, como segundo paso, es transformar los gramos a mol. Para ello necesitamos, pues, otro factor de conversión. ¿Y de dónde obtenemos ese factor de conversión que nos permita transformar gramos a mol? Exactamente, de la tabla periódica. Entonces nos vamos a la tabla periódica, localizamos al carbono y la equivalencia es de que una mol de carbono equivale a 12 gramos. Y entonces lo anotamos junto a nuestro dato en gramos experimental para el caso del carbono. Lo mismo hacemos para el hidrógeno, lo buscamos en la tabla periódica y registramos su equivalencia de una mol a gramo. También lo realizamos para el caso del oxígeno, que una mol de oxígeno equivale a 16 gramos. También lo registramos. Y bueno, como ustedes se dan cuenta, el mol de cada elemento lo colocamos en el numerador, dado que ese es el dato que nosotros queremos obtener, el mol, ¿sí? Y entonces su equivalencia en gramos la colocamos en el denominador, ya que es la unidad que queremos eliminar. Como se muestra a continuación, se cancelan las unidades correspondientes. Realizando los cálculos correspondientes también tenemos los valores para cada elemento en mol. Bien, entonces llegado a este punto, ahora es identificar el número más pequeño de estos valores obtenidos. ¿Cuál es? Exactamente, es el caso del carbono, es el número más pequeño de esos valores obtenidos. Y entonces como tercer paso es dividir cada uno de estos valores entre el número más pequeño. Vamos anotándolo. Para el caso del carbono, pues tenemos que es 3.255 entre el número más pequeño, que es 3.255, como se muestra a la derecha. El caso del hidrógeno ahora es 8.77 entre el número más pequeño, que es 3.255 mol. Y lo mismo hacemos para el caso del oxígeno. Bien, entonces realizando los cálculos correspondientes, estos son los valores obtenidos. Cancelamos las unidades, en este caso es mol entre mol. Y si ustedes, justamente como cancelamos los mol, la unidad mol, ya no nos queda una unidad aquí, por lo tanto estos números, valores que acabamos de obtener, no tienen unidades. Y entonces estos números, ojo, estos números obtenidos van a corresponder al subíndice que vamos a colocar en la fórmula
del compuesto. Pero ¿qué creen? Que el 2.67 pues no lo podemos colocar así. Tenemos que buscar aquí un número que multiplicado por estos va a multiplicar a estos tres valores para que este 2.67 se convierta en un número entero. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por el más pequeñito número, que en este caso sería el 2. Si nosotros multiplicamos por 2, aquí el 1 por 2, pues nos va a dar 2. Y lo mismo para el caso del oxígeno. Pero para el caso del hidrógeno, como se muestra ahí, si multiplicamos 2.67 por 2, nos da un valor de 5.34. Está muy lejos de poderlo redondear. Y entonces, pues como el número 2, pues no nos sirve. Y entonces nos vamos con el siguiente número consecutivo, que sería el 3. Y entonces, si nosotros multiplicamos por 3, aquí para el caso de carbono sería 1 por 3, 3. Y lo mismo ocurre para el oxígeno, pero veamos qué sucede con el 2.67 multiplicado por 3, nos da un valor de 8.01. Aquí nosotros podríamos redondear, ahora sí, a 8. Y entonces, con estos nuevos números, como ya los 3 nos dan números enteros, hasta ahí dejamos de buscar un número que multiplique a esos subíndices obtenidos. Y entonces ahora los nuevos subíndices son 3, 8 y 3 para cada uno de esos elementos. Entonces vamos a construir la fórmula empírica. Para el caso del carbono, es el primero que está aquí. El carbono, vamos a escribir acá arriba el símbolo del carbono. Y enseguida, como subíndice, vamos a colocar este número 3. Como se muestra, ¿sí? Y se señala con una flecha en color amarillo. Enseguida, pues el siguiente elemento es hidrógeno. Y entonces escribimos el símbolo del hidrógeno y colocamos el número 8 que obtuvimos como subíndice. El oxígeno, su símbolo y el correspondiente número 3 obtenido como subíndice, ¿sí? Entonces aquí quiere decir que el carbono, hay 3 carbonos, 8 hidrógenos y 3 oxígenos en la fórmula del compuesto. Y entonces hasta aquí nosotros ya encontramos la fórmula empírica del compuesto.